Hola una vez más, jóvenes, un placer saludarles. Como pueden ver, seguimos en la sección de geometría y el tema de este día será triángulos, que aunque es un solo tema, es lo suficientemente amplio como para hacer de este video en el que intentaré resumir las ideas básicas de triángulos todo un reto. Así que vamos a empezar ya. Triángulos, en definitiva, es un tema que todo el mundo conoce. De hecho, es algo que conocen desde antes de que se les imparta álgebra. En otros videos he dicho que, qué sé yo, que han visto temas de aritmética desde quinto grado, que han visto ciertos otros temas de álgebra desde séptimo grado. Yo creo que triángulos lo han visto desde el kinder. Todos sabemos que es un triángulo, pero tenemos que partir de una definición que nos sirva a todos. Así que comencemos. Primero, quiero que se fijen en el índice para este video. Estos son los temas que vamos a cubrir. Evidentemente hay temas que quedan por fuera, pero considero que cubriendo esto tenemos una base sólida para enfrentarnos a su examen de admisión. Así que esos van a ser los temas y comencemos a discutir. Primero vamos a hablar de triángulos en amplio. Y me gustaría que ustedes se tomen un momento y que me intenten definir triángulos. Es decir, yo no los voy a escuchar, pero que ustedes se reten a ustedes mismos cómo lo definirían. Una vez más, todos tenemos nociones de que son, si lo vemos, sabemos que es un triángulo o no, pero intentemos definirlo. Como ya es tradición, aquí les agregué un chiste, un muy mal chiste, por cierto. Obviamente, esa es una frase apócrifa. Pitágoras jamás dijo eso, es un meme. Lo que dice ahí es que todo triángulo es un triángulo amoroso cuando uno ama los triángulos. Mal chiste. Pero como les digo, era simplemente por poner algo para empezar a discutir. Y bueno, sabemos que Pitágoras, a él se le deben mucho de los conocimientos de geometría plana que al día de hoy se les siguen enseñando a ustedes. De hecho, vamos a ver el teorema de Pitágoras, es el tercer punto en nuestro índice, así que creo que estaba bastante apropiado incluirlo. Pero bueno, comencemos con el primer subtema, definición y propiedades. Vamos a decir que un triángulo es un polígono de tres lados, lo que implica que tendrá tres vértices y tres ángulos interiores. ¿Sí? Partamos de esta definición que es bastante sencilla. Ahora quiero que hablemos de las propiedades. Una vez más, si nos vamos muy profundo, vamos a encontrar más y más y más propiedades, pero creo que las básicas para tener una vez más una base sólida son los siguientes. En primer lugar, ustedes ya saben, la suma de los ángulos internos de todos los triángulos es 180 siempre, 180 grados hexagesimales. De hecho, esta idea es la que permite derivar o deducir otras propiedades de otras figuras planas, digamos, con más lados, pero la base es esto. La suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180 grados. Segundo, la altura del triángulo es una recta perpendicular a la base. Ustedes ya saben qué significa perpendicular a partir de un video previo. Es cuando cortamos en ángulo de 90 que une a esa base con su vértice opuesto. Quiero hablar un poco más de esto y darles unos ejemplos, pero para terminar, en el tercer bullet lo que ven son las fórmulas de perímetro y área. El perímetro es la suma de los tres lados, así, básicamente y simplemente es eso. Y el área, todos ustedes saben que el área de un triángulo es base por altura entre dos. Ahora, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la altura? Es por eso que quiero volver al segundo punto y ampliar un poquito más. Nos está diciendo que la altura del triángulo es la perpendicular que une base y vértice opuesto. Ahora bien, hay una sola base. Claro que con vamos a ampliar esto, cuando vemos un triángulo como ese, pensar en que la base es el horizontal, el tramo horizontal, es lo más intuitivo, ¿sí? Porque nosotros entendemos la vida con direcciones, arriba, abajo, los lados, y semánticamente la palabra base da esta noción de que lo que vamos a utilizar es lo que esté más abajo, lo que sostiene lo demás. Ahora bien, en términos geométricos, eso está un poco limitado, porque, a ver, sí, podemos decir que en ese triángulo, ese tramo verde que acabo de poner ahí es la base, pero es una base. Cada triángulo puede funcionar como una base, y por lo tanto, si estamos definiendo la altura en función de una base, significa que si tengo tres bases potenciales, también tengo tres alturas potenciales. ¿Cuál sería la altura en ese triángulo que estamos viendo ahí? Una vez más, estamos diciendo que es la perpendicular, esa línea roja que está ahí, que une la base verde con su vértice opuesto. Ahora, de lo que nos tenemos que asegurar es que eso tenga 90 grados.
Ese triángulo que les he puesto ahí es un triángulo muy particular que hace sencillo encontrar base y altura. Pero como les decía, ese mismo triángulo yo le puedo encontrar otras bases, que son los otros dos lados. ¿Qué pasa si yo digo que ese lado va a ser la base? De nuevo, no es intuitivo, no es lo que solemos hacer siempre, pero es válido. Si yo llamo a eso base, eso redefine mi altura. ¿Cuál va a ser mi altura? ¿Qué opinan de esa línea? Estoy uniendo el tramo verde con el vértice opuesto. ¿Está bien? No. A todas luces, eso no es perpendicular. Acuérdense, la perpendicularidad es la base para definir base y altura. Quitamos eso, ¿cómo se vería la altura que corresponde a decir que ese lado es la base? Ese de ahí. ¿Por qué? Porque yo me tengo que asegurar de eso, que ahí haya un ángulo de 90, por eso pongo ese cuadradito. Ahora bien, hay ciertos triángulos que hacen esto un poco más complicado, particularmente los triángulos obtusos o obtusángulos que estamos a punto de definir. Ese triángulo de ahí es uno de esos. Ya lo vamos a definir en un par de minutos. Pero ¿por qué eso es difícil? Una vez más, los tres lados pueden ser base, pero guiémonos por la intuición y la semántica. Digamos que el de abajo va a ser la base, ese verde de ahí. ¿Cuál va a ser la altura? ¿Hay alguna forma de conectar esa base verde con el vértice opuesto? Ojo que el vértice opuesto es este de acá. ¿Cómo puedo conectar este vértice con esta base mediante una recta perpendicular? Aparentemente es imposible. Si yo tiro una perpendicular desde este punto, que es el que está más a la izquierda de la base, voy a llegar aquí, no al vértice que quiero. ¿Qué tengo que hacer? Prolongar la base. ¿A qué me refiero con eso? Vean, no sé si se alcanza a distinguir. Ahí alargué la base, pongo ahí esa altura, asegurándome que ahí haya 90 grados, ¿sí? En este caso, la altura está por fuera del triángulo. ¿Hay algo malo con eso? Realmente no. De nuevo, ateniéndonos a la definición, para que la altura sea altura en función de esa base que yo seleccioné, lo que tiene que pasar es juntar, en este caso, una prolongación de la base con el vértice opuesto, pero ¿con qué regla? Perpendicularidad. ¿Sí? Continuemos. Ahora vamos a hablar de tipos y ya les he dicho en videos anteriores que cada vez que a ustedes les mencionen una taxonomía, una clasificación, una tipología, ustedes tienen que preguntar bajo qué criterio. Para clasificar triángulos tenemos dos criterios, según sus lados y según sus ángulos. Ustedes ya los conocen y una vez más estas son esas cosas que veían desde segundo grado. Quizás no con grados, quizás no con radianes, quizás fueron construyendo sobre eso y ya en bachillerato vieron la ley del seno, del coseno, etcétera, pero desde primaria estoy seguro que tienen nociones de cuáles son los tipos que voy a mencionar en este momento. Según sus lados, ¿cuáles son? Equilátero, ¿sí? Se ve de esa manera, tiene los tres lados iguales y por lo tanto, es decir, como consecuencia de que los lados sean iguales, los ángulos son iguales. Si los ángulos son iguales y tienen que sumar 180, ¿cuánto va a medir cada uno? Yo sé que todos lo saben, 60 grados. Isósceles. En el isósceles tenemos dos lados iguales y el tercero desigual. ¿Qué pasa si el tercero fuera igual? Pues ya se convierte en equilátero, pero con tener dos lados iguales y forzosamente el tercero desigual lo vamos a llamar isósceles. Finalmente, escaleno, ninguno de sus lados es igual. Los tres lados difieren entre sí. ¿Cuáles son las categorías según sus ángulos? Yo sé que los conocen. Primero, acutángulo, ¿sí? ¿Cuál sería un ejemplo? Vean, es exactamente idéntico que el equilátero. Todos los equiláteros son acutángulos, porque si los tres ángulos miden 60, los tres son agudos, los tres miden menos de 90 grados, ¿sí? Ahora, el segundo es rectángulo. En el rectángulo tengo un ángulo recto y los otros dos, ¿qué son? En este caso, agudos, pero les pregunto, ¿puedo tener un recto y dos obtusos o un obtuso y tener un ángulo recto, un ángulo obtuso y un ángulo agudo? ¿Es eso posible? No. Desde el momento en el que yo fuerzo a que este sea un ángulo de 90, los dos restantes forzosamente serán agudos. Entonces, ¿cómo definimos un triángulo rectángulo? Tiene un ángulo recto y dos ángulos agudos. Finalmente, obtusángulo. La misma lógica, no puede haber más de un obtuso. Con un obtuso ya me pasé y los otros dos forzosamente, este de acá y este de acá, serán agudos, pero este de aquí
es un ángulo obtuso. Ahora, teorema de Pitágoras. Como les decía, Pitágoras y su grupo pleca secta de los pitagóricos estudiaron durante muchos años los triángulos y encontraron propiedades importantes. El teorema de Pitágoras es una de esas que se aplica exclusivamente a los triángulos rectángulos, solo a ellos. ¿Qué estamos diciendo acá? El cuadrado de la hipotenusa, que estamos definiendo con la letra C minúscula, que es el lado largo de un triángulo rectángulo, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Aquí estamos metiendo dos conceptos, hipotenusa y catetos. Los catetos van a ser los lados del ángulo recto, la hipotenusa el que se opone a ese ángulo recto, siempre. Entonces sabemos que se va a cumplir esa propiedad. Vamos a ver un ejemplo más adelante, pero de nuevo, esto es algo que ustedes ya han visto. Aquí simplemente quise agregar ese meme que vi durante el tiempo de la pandemia. Ustedes recuerdan que se hablaba de distanciamiento social. Pues de nuevo, es solo un chiste. Vean, están diciendo que 4 personas dispuestas en este arreglo de localización tienen 1.5 metros entre ellos, pero también las diagonales 1.5. Eso es un grave error. Sabemos que dada esta fórmula, dada esta propiedad, que de nuevo tiene por lo menos 2000 años de acompañar a la humanidad, sabemos que siempre, siempre, siempre la hipotenusa va a ser más larga que cualquiera de los dos catetos. Ahora, un par de temas interesantes, congruencia y semejanza. Cuando les digan la palabra congruencia, yo quiero que piensen en igualdad, en identidad. Cuando decimos que dos triángulos son congruentes, es que tienen los mismos lados y los mismos ángulos, y por lo tanto coinciden en forma y en tamaño. Ya vamos a ver que en la semejanza solo una de estas dos condiciones se cumple, pero aquí, para decir que son congruentes, es que son exactamente iguales, perfectamente idénticos, que si yo tomo uno puedo superponerlo sobre el otro y van a quedar perfectamente alineados. Ustedes saben que para garantizar congruencia hay 3 criterios. Lado, 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 es decir, que los 3 lados del triángulo son iguales. Si yo les digo que hay 2 triángulos y les doy las medidas de los lados de cada uno y los 3 coinciden, a todas luces eso me va a generar 2 triángulos congruentes. Si yo les doy a ustedes 3 palitos con los mismos dimensiones a 2 de ustedes, todos los triángulos que puedan formar se reducen a uno solo. Que uno haya puesto el más largo como la base, otro no, es decir, están como rotados, volteados, eso puede pasar, pero el triángulo sigue siendo exactamente el mismo, son congruentes. Se escribe de esta manera y vean acá, esto es algo que no he mencionado de manera explícita, pero es importante que lo sepan. Cuando tenemos triángulos y ponemos esta simbología acá, estas rayitas, lo que yo estoy diciendo es que el lado AB es, y vean este símbolo, igual al lado de E. Por eso hay un palito azul, aquí hay 2 y aquí hay 2, es decir, esos coinciden, aquí hay 3 y aquí hay 3, esos coinciden. Si estas 3 reglas se cumplen, concluimos que los triángulos son congruentes. Este símbolo de acá es congruencia. Una vez más, estamos diciendo que congruente es sinónimo de idéntico, de igual. Piénsenlo de esta manera. El igual que ya conocen, las 2 rayitas, nos habla de igualdad aritmética. Este símbolo de acá nos habla de igualdad geométrica, ¿sí? Es básicamente decir que las medidas de AB y de E son iguales y así para las demás parejas de lados. El segundo criterio es lado, ángulo, lado. Dice que 2 lados y el ángulo entre ellos, eso es fundamental, son iguales respectivamente. Y tenemos este ejemplo, vean, una vez más, este palito azul y este palito azul indican que estos tramos son idénticos, así como BC con EF. Y vean, la misma lógica con la rayita azul, en este caso para los ángulos, aplica. Si yo digo que esto tiene una rayita azul y esto una rayita azul, significa que son iguales. En términos geométricos, que son congruentes los ángulos. Y que esto ocurra me garantiza que los dos triángulos son congruentes entre sí. Ahora, les decía que ojo con esto, me dice el ángulo entre ellos. ¿Qué pasa si yo les digo este lado es igual a este lado, BC es igual a EF, pero los ángulos que coinciden son el ángulo B y el ángulo F? Eso no es correcto. Tienen que ser 2 lados y el ángulo entre ellos necesariamente. Finalmente,
ángulo, lado, ángulo. Dos ángulos y el lado entre ellos, una vez más, ojo con eso, si son iguales, garantizamos congruencia. Acá tenemos la simbología, concluimos congruencia escrito de esta manera y acá está el dibujo. Este ángulo igual a este ángulo. Aquí hay dos curvas, dos rayitas azules en forma de curva. Significa que el ángulo C y el ángulo F son idénticos, son congruentes. Y si el lado entre ellos, BC y EF, son iguales, concluimos congruencia. Por otro lado, tenemos semejanza. Como les decía, a diferencia de la congruencia, en la semejanza se tienen los mismos ángulos, ya no los mismos lados necesariamente. Si yo tengo solo los mismos ángulos, de algo que pueden estar seguros es que las figuras, las formas, van a ser iguales. Es como cuando ustedes tienen, qué sé yo, están editando una imagen muy básicamente como en Word o en Paint y ustedes seleccionan la imagen y la hacen crecer de manera proporcional. Imagínense que hacen eso con un triángulo. Lo que están generando son infinitos triángulos semejantes. La forma se mantiene, lo que cambia es el tamaño y eso se logra con los mismos ángulos, ¿sí? Vean, vamos a decir que la semejanza se confirma con y tiene como consecuencia el cumplimiento de las siguientes relaciones. Ojo con cómo está expresada esta idea. Se confirma con y tiene como consecuencia lo siguiente. Es en doble vía, ya voy a explicar eso. Vean esos dibujos. Como les decía, este de aquí abajo podemos decir que es una mini versión del de arriba, o el de arriba una versión grande y ampliada del de abajo, pero la forma se mantiene. Y vean, acá se han nombrado el lado AC como B minúscula y este de aquí abajo como B prima, B minúscula prima. Aquí C, C prima, A y A prima. Lo mismo con los ángulos. Tengo alfa, beta y gamma para el de arriba y alfa prima, beta prima y gamma prima para el de abajo. Ahora, decimos que las relaciones que se van a cumplir son esas. ¿Sí? Esa es la definición que les di. Los ángulos son iguales. Perdón, ahí ha habido un error. Los de la derecha deberían tener el apóstrofe de alfa igual a alfa prima, beta igual a beta prima, gamma igual a gamma prima. Ahora bien, con lo que les decía de se confirma con y tiene como consecuencia, quiero que vean esto. Vean, aquí ya no estoy hablando de los ángulos, estoy hablando de los lados. Ya no hay letras griegas, alfa, beta y gamma. Tengo letras minúsculas, A, B y C. Y lo que estoy diciendo es que la relación entre B y B' va a ser exactamente la misma que entre A y A' y C y C'. ¿Sí? Es decir, si yo divido la longitud de este lado entre este lado, me va a dar cierto valor. Y ese valor va a ser el mismo resultado de dividir este lado C grande entre este lado C pequeño, C', y lo mismo con A. Y vean, este símbolo de ahí, la flecha doble, yo sé que probablemente algunos no lo han visto, de repente alguno lo habrá visto, pero estoy casi seguro que la mayoría no. Las flechas dobles se utilizan en otra rama de las matemáticas, que es la parte de lógica, y significa, es una condicional bidireccional. Esto se lee que si esto ocurre. Y si esto ocurre. Es decir, hay causalidad en doble vía. ¿Qué significa eso? Que tanto si yo les digo a ustedes los ángulos coinciden, ustedes saben que esto va a pasar. Pero si de repente a la otra mitad de ustedes les digo, esta relación entre los lados se mantiene, ustedes en automático saben que los ángulos van a cumplir con esta igualdad. Entonces, por eso aquí decía que se confirma con y tiene como consecuencia lo otro. Va en doble dirección. Si yo compruebo que la relación de proporcionalidad entre los lados se cumple, en automático sé que los ángulos son iguales y viceversa. Si me garantizan que los ángulos son iguales, yo en automático puedo saber que la relación de proporcionalidad entre los lados se va a cumplir. Va en doble vía. Por último, desigualdad triangular. Este probablemente no lo hayan escuchado todos, pero de repente uno que otro sí. Perdón. Desigualdad triangular. El teorema de la desigualdad del triángulo dice que la suma de las longitudes de dos lados cualesquiera de un triángulo es mayor que la longitud del tercer lado. Puede ser complicado. Si gustan, pausan, reléanlo, intenten entender. Ahorita les doy ejemplos. Estamos diciendo que los lados tienen que cumplir ciertas reglas.
para que un triángulo sea un triángulo. Antes de darles ejemplos, encontré ese meme en internet. Dice triángulos unidos contra la desigualdad. Los triángulos no quieren la desigualdad triangular. Obviamente es una broma. Y me dio mucha risa porque acá, en el cartelito que el triángulo está sosteniendo, tienen exactamente el planteamiento de la desigualdad triangular, pero en notación vectorial. Entonces, es básicamente lo mismo que estamos discutiendo con otros símbolos. Entonces me dio risa como pensar en eso, en la desigualdad triangular. Suena a algo que podría relacionarse con una protesta, pero no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la relación entre los lados. Y vean, les propongo esa figura, A, B y C. Los tamaños, las longitudes de A, B y C no pueden ser cualquier cosa, tienen que cumplir con esta regla, porque de lo contrario, lo que tenemos no va a poder formar un triángulo. Tiene que cumplirse eso. Vean, aquí estoy diciendo que el lado C es menor que la suma de A y B. Aquí que A es menor que la suma de B y C y que B es menor que la suma de C y A. Y ojo que acá no estoy usando menor o igual, estoy usando estrictamente menor. Eso es lo que exige la desigualdad triangular. Para que esto cobre un poco más de sentido, veamos el siguiente ejemplo. Imagínense que yo les doy eso, esos valores, 3, 4 y 5. O mejor, piénsenlo así. Yo les doy tres palitos, tres cosas de dimensiones 3, 4 y 5. 3 centímetros, 3 pies, 3 metros, lo que quieran, 3, 4 y 5. Y les pido que formen un triángulo con eso. ¿Va a ser eso posible? Intenten imaginarlo. Si gustan, pausen el video. Piensen si 3, 4 y 5 formarían un triángulo. Y sí, la verdad es que sí. De hecho, forman un triángulo muy particular, forman un triángulo pitagórico. 3, 4 y 5 son una terna pitagórica. Cuando ustedes vean esos lados, cualquier triángulo, si yo les doy ese paquetito de 3, qué sé yo, palitos, lápices, lo que sea, para que formen triángulos, a todos los que están viendo el video, todo el mundo va a llegar a exactamente el mismo triángulo. Una vez más, algunos lo tendrán invertido, girado, rotado o no, pero todos van a llegar a exactamente el mismo triángulo, que casualmente va a ser un triángulo rectángulo, que cumple con el teorema de Pitágoras. ¿Cuál va a ser la hipotenusa? El 5, porque siempre la hipotenusa es la más larga de los tres lados. Entonces, vean, así se ve ese triángulo rectángulo. Como les decía, 3 y 4 son los catetos, 5 es la hipotenusa. Alguno lo dibujará o en su escritorio va a poner con los palitos que yo les dé hipotéticamente, se va a ver así su triángulo. Para otro quizás así, rotado, girado, reflejado. Todos esos son exactamente el mismo triángulo. Son triángulos congruentes, son perfectamente idénticos y con esos valores de 3, 4 y 5 sí se puede formar un triángulo porque cumplen la desigualdad triangular. Si ustedes toman cualquiera de estos, cualquier valor va a ser menor que la suma de los otros dos. Y quizás para terminar de afianzar el concepto, veamos un ejemplo donde eso no pase. ¿Qué pasa si los valores que les doy son esos? Los palitos que les voy a entregar para que me creen un triángulo son de medidas 10, 3 y 5. Aquí de entrada nos damos cuenta que esto no cumple desigualdad triangular por el 10. El 10, de acuerdo a la desigualdad triangular, debería ser menor que la suma de los otros dos, pero 3 y 5 suman 8 y 10 lo excede, no es menor. Ahora piensen en términos geométricos. Tienen tres palitos con esas dimensiones. ¿Se puede formar un triángulo? ¿Sí o no? ¿Por qué? Se va a ver como algo así. Pensemos en que el azul es el 10, el más largo. Cuando los otros dos lados, 3 y 5, ustedes los intenten levantar para que conecten y generar el triángulo, no alcanzan las distancias. Inclusive, si lo siguen bajando, 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 lo que van a hacer es que eventualmente el color anaranjado y el color morado van a estar sobre el azul y ni así van a conectar, ni así van a topar. Creo que esto ejemplifica un poco mejor por qué ciertos tríos de medidas no generan triángulos y de qué depende de la desigualdad triangular. Ahora vamos a ver ejemplos. Para los ejemplos, como ya saben, me cambio de lugar. Ahora el énfasis va a estar acá. Comencemos. Comencemos. Vean, ahí me dice encontrar el valor de todos los ángulos y clasificarlos según sus lados y sus ángulos. Ok,
Primera cosa, tenemos ahí tres ángulos expresados algebraicamente. ¿Qué vamos a hacer? Una ecuación. ¿Qué cosas sabemos que cumplen esos tres? Sumar 180. Lo escribimos tal cual. Las tres medidas sumando 180. Agrupamos las X, agrupamos los números a la izquierda, el 180 queda a la derecha, pasamos a restar el 10, 17 igual a 170, X igual a 10. Ojo, siempre ocurre que cuando hay pasos intermedios antes de dar la respuesta, la gente se deja ir y X igual 10, esa es mi respuesta. Ojo con lo que les están preguntando. Les están pidiendo que encuentren el valor de los ángulos y X no es ninguno de los ángulos. X es instrumental para meterlo a esas expresiones y generar los valores de los ángulos. Entonces, si sustituimos esa X igual a 10 en ese de ahí, 8 por 10 es 80 más 10 es 90. Ya desde ahí ya tengo la clasificación según sus ángulos. Es un triángulo rectángulo. No hay para dónde. Necesariamente será rectángulo. Ahora queda ver si va a ser isósceles o escaleno, ¿sí? ¿Por qué? Porque equilátero es imposible que sea. No puede ser equilátero y rectángulo. Pero de repente podrá ser isósceles, de repente podrá ser escaleno. Hay que verificar los otros dos. Si lo sustituyo allí tengo 45 y vean, ya teniendo dos ángulos, el tercero, ¿qué puedo hacer? Ver cuánto falta para 180, ver cuál es el ángulo suplementario a estos dos y encontrarlo, o bien sustituir directamente en la X que me va a llevar a otro 45. Si los dos ángulos son iguales, significa que los dos catetos son iguales. Y por lo tanto, ¿cuál es mi conclusión? Rectángulo isósceles, porque los catetos son iguales y el desigual va a ser la hipotenusa. Segundo ejercicio. ¿Cuál es la altura de un triángulo equilátero de lado 10 centímetros? 10, 10, 10. ¿Cuál es la altura? Primero, ¿cómo dibujo la altura? ¿Sería esa una buena altura? No. ¿Por qué? ¿De qué depende la altura? Ya hablamos de eso. Esa es una mejor altura, pero ¿de qué depende en realidad? De que allí haya un ángulo recto, de que ese segmento de recta uniendo el vértice de arriba con la base, con la horizontal, sea perpendicular. Entonces, si lo piensan, lo que tengo aquí es una hipotenusa de 10, esta mitad de aquí, y lo que ando buscando es este tramo. Puedo separar la figura y quedarme solo con eso. El hecho de que este triángulo sea equilátero me garantiza que la altura va a partir la base en dos partes iguales y por lo tanto esto de aquí será 5. Y de ahí todo se vuelve fácil. Lo que quiero encontrar es un cateto y gracias a que hace 2000 años Pitágoras encontró su teorema, lo podemos hacer fácil. H al cuadrado más 5 al cuadrado va a ser 10 al cuadrado. Desarrollamos todo, despejamos la h y va a ser la raíz de 100 menos 25, que es la raíz de 75, y que ustedes ya saben que eso se puede simplificar y escribirse como 5 raíz de 3. ¿Sí? Vean, ahora identifique si las siguientes parejas de ángulos son semejantes. Perdón, ahí debería decir parejas de triángulos, lo siento. Vean, en el primero me dicen que hay un triángulo de lados 666, es un equilátero, y el otro es un triángulo también equilátero, pero de lado 3.1. 3.1, 3.1, 3.1. ¿Será que son semejantes? ¿De qué depende? Dijimos que tenemos dos formas de comprobar. Una es que los ángulos sean iguales y otra es que la relación entre los lados se mantenga. No tengo ninguna información de los ángulos, así que me tengo que ir por los lados. ¿Qué pasa si yo relaciono cada lado del primero con cada lado del segundo? 6 entre 3.1, algún decimal me dará, pero es exactamente lo mismo que voy a obtener en las tres partes de la igualdad. Por lo tanto, ¿qué concluyo? Sí son semejantes. Vean ahí ahora, 3, 4, 5. Ya hablábamos de ese triángulo particular, es el pitagórico básico, así le digo yo. Y luego tengo 12, 15 y 9. A ver, de nuevo, no tengo información de los ángulos, me tengo que ir por los lados. Y les pregunto, si yo los relaciono así, 3 sobre 12 es un cuarto, 0.25. Pero 4 sobre 15 no es ese mismo valor. 4 sobre 15 me va a dar ¿cuánto? Como poco menos de 0.25. Y 5 novenos me va a dar más de 0.50. Ahí no se cumple. Entonces decimos no semejantes. ¿O qué está pasando? ¿O qué podemos hacer? Vean, ¿qué pasa si yo los reordeno
Y ahora pongo esas relaciones. 3 entre 9, 4 entre 12 y 5 entre 15. En todos me da un tercio, 0.33333. Ahí sí se cumple. Entonces, ¿qué pasa? ¿Puedo yo reordenarlos? Por supuesto, les he dicho que un triángulo, si lo rotan, si agarran un lado primero, el otro, si lo reflejan, sigue siendo exactamente el mismo. Son triángulos, en este caso, semejantes, ¿sí? Así que concluimos eso. Se pueden reordenar, no hay ningún problema con eso. Y vean, ahí está el pitagórico básico 3, 4, 5. De repente el 12, 15, 9 se ve así o así. Una vez más, los roto, los giro, los reflejo, los agrando, pero lo que se mantiene es la forma, ¿sí? Por lo tanto, semejantes. Para terminar, si el lado desigual y más largo de un triángulo isósceles mide 20, ¿cuál de los siguientes pares de medida podrían corresponder con los lados faltantes? ¿Qué voy a usar aquí? Desigualdad triangular. ¿Qué pasa con ese? ¿Qué pasa si son 10 y 10? Piénsenlo, dibújenlo en su cabeza. La base de 20 y dos lados de 10, cuando yo quiera construir el triángulo, se cae, colapsa. ¿Por qué? Porque 10 más 10 es exactamente igual que 20 y necesitamos que 20 sea estrictamente menor. No menor o igual. Si dijera menor o igual, este pasaría. Pero no necesito eso. Necesito que sea estrictamente menor. Por lo tanto, ese no es. ¿Qué pasa con 12 y 12? Tengo 20 como base y luego 12 y 12. No va a quedar tan alto, pero va a quedar un triángulo. Ese aparentemente es. Pero al tener cuatro opciones tengo que verificar que no haya nada raro. Así que verificamos las otras dos. ¿Qué pasa con 25 y 25? ¿Se puede formar un triángulo con eso? Sí. Pero vean la indicación. Me dicen que 20 es el lado desigual y más largo de ese isósceles. Si yo tengo 25 y 25, se va a convertir en el isósceles clásico. Chiquito de acá y largo los dos que son iguales. Sí es isósceles, por supuesto, pero vean que me están diciendo que en este caso 20, el que estamos usando de base, tiene que ser el más largo, así que no podemos elegir ese. De repente alguien se puede confundir, elegir el literal C, pero de nuevo la indicación me dice que 20 debe ser el más largo. Por último, 8 y 8. Aún peor que el literal A. Si el literal A colapsaban y topaban 10 y 10, aquí ni siquiera van a topar, ni siquiera van a alcanzar a tocarse, así que no, ese no es. Y mi conclusión es 12 y 12, literal B. Lamento haber ido tan rápido, jóvenes, pero como les decía, el tema es amplio, es mucho contenido. Intenté que no nos pasáramos de los 30 minutos, pero ya estamos arriba. Lo vamos a dejar así. Y para terminar, acá tienen el índice para hacer un recopilatorio de lo que acabamos de discutir. Y acá queda la sección de qué tan claro les quedó. Les dejo estos ejercicios, trabájenlos. Con esto vamos a empezar la discusión sincrónica que tengamos. Así que por favor revísenlos. El literal A me pide encontrar X, que es la base, igualita a la altura, además el área y el perímetro del triángulo. Y por último, el literal B me pregunta un falso o verdadero. Si dos de los ángulos internos de un triángulo miden 46 y 44, ¿se trata de un triángulo rectángulo escaleno? Falso o verdadero. Piénsenlo. Si tienen que dibujar, dibújenlo y lo discutimos en la próxima sesión sincrónica. Nos vemos, jóvenes.